Bienvenido a un ejemplo de integración usando la sustitución trigonométrica. Antes de aplicar la sustitución trigonométrica, debemos asegurarnos de que la sustitución en U básica no funcione. Mirando nuestra integral, observe cómo puede ser tentador dejar que sea igual al radicando de x al cuadrado más 9, pero si dejamos que sea igual a x al cuadrado más 9, observe cuán diferencial sería igual a 2x de x. Y esto no se ajusta a la forma de nuestra integral. Como la sustitución en U básica no funcionará, podemos intentar aplicar la sustitución trigonométrica. La sustitución de disparadores aprovecha estos primeros dos identidades pitagóricas dadas aquí. Repasemos cómo funciona esto. Si la integral involucra la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado, o un cuadrado como una constante, vamos a dejar que x sea igual a un seno teta y luego simplifica el uso de esta identidad. Si la integral involucra la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, dejaremos que x sea igual a una tangente teta, y luego simplifica el uso de esta identidad. Finalmente, para integrales que involucran la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, dejaremos que x sea igual a una secante teta y simplifiquemos usando esta identidad. Volviendo a nuestra integral, observe cómo tenemos la extensión de x al cuadrado más 9 que se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado desde la suma en conmutativa, o si queremos, podemos cambiar el orden de la suma. Y como nuestro a cuadrado es igual a 9, a es igual a 3. Entonces vamos a dejar que x sea igual a 3 tangente teta. Lo que significa que el diferencial x, o de x, será igual a 3 secantes al cuadrado teta de teta. Mientras estamos aquí, dibujemos un triángulo de referencia para el ángulo teta. Si x es igual a 3 teta tangente, observe que tangente teta es igual a x dividido por 3. Entonces, si dibujamos un triángulo rectángulo, y este es el ángulo teta, podemos etiquetar el lado opuesto si el lado adyacente 3. Y por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 al cuadrado, o x al cuadrado más 9. Ahora realicemos nuestra sustitución. Tendremos la integral de 5 veces de x, que es 3 secantes al cuadrado teta de teta, dividido por x al cuadrado. Bueno, si x es 3 tangente teta, x al cuadrado es 9 tangente al cuadrado teta. Y luego tendremos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, que sería 9 tangente al cuadrado teta más 9, que simplificaremos a 3 secantes teta, que mostraremos. Entonces, comencemos a simplificar. Observe que aquí tenemos un factor común de 3, entonces 1 de 3 en 3 y 3 de 3 en 9, por lo que podemos factorizar 5 3. Nos quedamos con la integral de secante al cuadrado teta de teta, dividido por tangente al cuadrado teta. Y luego para mostrar cómo se va a simplificar esto, escribamos esto como la raíz cuadrada de, factorizaremos 9, dejándonos con la cantidad tangente al cuadrado teta más 1. Entonces todavía tenemos 5 3, y tenemos la integral de secante al cuadrado teta de teta, dividido por tangente al cuadrado teta. Ahora la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, que está en el denominador, por lo que esto es realmente 1 3, así que factorizaremos 1 3 y luego la tangente al cuadrado teta más 1 es igual a secante teta al cuadrado, y la raíz cuadrada de secante al cuadrado teta es un factor de secante teta. Observe en esta forma, un factor de secante teta se simplifica. Y ahora escribiré el integrando en términos de senos y cosenos. Entonces tenemos 5 9 veces la integral de, bien secante teta es igual a 1 dividido por coseno teta. Veces, este es 1 sobre teta cuadrado tangente, que es lo mismo que 1 sobre teta cuadrado seno dividido por teta cuadrado coseno, que es igual a coseno cuadrado teta sobre seno cuadrado teta.
Y observe en esta forma, un factor de coseno teta se simplifica. Así que ahora tenemos 5/9 veces la integral de coseno teta sobre seno cuadrado teta de teta. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Y ahora realizaré una sustitución en u. Fíjate si te dejamos igual seno teta. El denominador ahora es u cuadrado, y el diferencial u es igual al coseno teta de teta, que se ajusta perfectamente a la integral. Entonces, en términos de u, tendríamos 5/9 veces la integral de 1 sobre u al cuadrado, o u a los dos negativos, y luego coseno de teta es igual a du. Entonces ahora podemos integrar 5/9 veces u a los 2 más 1 negativos. Eso es 1 negativo dividido por 1 negativo más c. Entonces esto nos daría 5/9 veces negativo. U al negativo, es 1 sobre u plus c. Pero 1 sobre t es en realidad 1 sobre seno teta, que es igual a cosecante teta. Entonces tenemos 5/9 negativo cosecante teta más c. Así que aquí está la antiderivada en términos de teta, pero queremos esto en términos de x. Es por eso que queríamos dibujar el triángulo de referencia en la diapositiva anterior. Teta cosecante, utilizando nuestro triángulo de referencia, sería igual a la razón de la hipotenusa al lado opuesto, que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 dividido por x. Entonces podemos escribir esto como negativo 5 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, dividido entre 9x más c. Nuevamente, la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, dividida por x es igual a cosecante teta. Entonces esta sería nuestra antiderivada. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.